Bienvenidos, bienvenidas sean ustedes a Economía de Frente, un programa de en torno al dinero con los más preciados analistas que tiene este programa y este canal, hablando con Alejandra Marcos, muchas gracias, financiera de CEPA, perteneciente al sector financiero mexicano, y Ernesto O'Farrell Santoscoy, presidente de Bursamétrica. Iniciamos un análisis el día de hoy en materia de Estados Unidos, economía global y, por supuesto, la economía mexicana. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos. Bueno, iniciamos el programa inmediatamente dando la más cordial bienvenida a Alejandra Marcos. Muchas gracias. Qué bueno que estás aquí nuevamente con nosotros. Un placer tenerte aquí en Economía de Frente. Es un gusto, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, gracias, Ernesto O'Farrell Santoscoy. ¿Qué tal, Alejandra? Mucho gusto en que estés aquí con nosotros. Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? Bueno, vamos a empezar ya ya hizo su pronunciamiento la Fed, incremento de 50 puntos base. Alejandra estaba ya muy cantado que iba a ser en esa magnitud el incremento, ¿no? Sí, es correcto. Yo creo que los mercados, y más aún con la lectura de inflación, de acuerdo al último dato, pues con más fuerza se confirmó que este movimiento iba a ser justamente de 50 puntos base. El comunicado, pues prácticamente señalando que el ciclo restrictivo probablemente no ha finalizado y la discusión más que nada se va a centrar en varios puntos. El primero es este camino de restricción monetaria por parte de Estados Unidos, es decir, la propia Reserva Federal, los miembros del Comité de Mercado Abierto siguen discutiendo el marco de actuación de política monetaria, qué tanto han recorrido el camino y qué tanto se espera que continúe teniendo efectos, sobre todo en la actividad económica y en el empleo puntualmente. Y la segunda es, pues, los datos puntuales, lo que veamos hacia adelante con respecto a las lecturas de inflación y sobre todo con respecto a las presiones en los salarios, van a dictar hacia adelante la tasa terminal que acabe implementando la Reserva Federal en este ciclo restrictivo. Creo que vale la pena señalar, y de manera muy puntual, ya no se trata si la tasa va a subir hasta qué nivel, sino cuánto tiempo se va a mantener en ese nivel durante el 2023. Creo que vale la pena señalar que este ciclo restrictivo ha sido el más rápido y el más agresivo desde 1994 y que por lo tanto ya pareciera que estamos cerca del final, que el camino más largo ya se recorrió, aunque el ciclo restrictivo va a continuar pues al menos la primera mitad o el primer trimestre del siguiente año. O sea, ¿tú crees, Ernesto, que cuándo sería ya el momento de que incrementen la tasa hasta que lleguen al 2% de tasa de inflación como marcada como meta por la Fed? Bueno, ahorita platicamos de los datos de inflación, pero lo más probable, y quizás con esto complemento lo que acaba de platicarnos Alejandra, de acuerdo a lo que se ve en el comunicado, los propios miembros del Comité Nacional Federal de Mercado Abierto, los que fijan la política de tasas, ahora están pronosticando que la tasa va a llegar a un nivel de 5.1. Dado que los incrementos son por lo menos de un cuarto de punto, sí podríamos prever lo que ya habíamos estado diciendo aquí, que la tasa tiene que llegar a algún nivel por lo menos ligeramente arriba de lo que se considera la tasa neutral, y esa tasa neutral la ha calculado la Fed de acuerdo a la regla Taylor en un 4.90%. Entonces, para que esté ya en un nivel restrictivo, pues tendría que estar en 5.25, y es lo que nos está confirmando en esta reunión de la Reserva Federal el grupo que conforma este Comité Federal de Mercado Abierto.
luego, en ese mismo pronóstico que hacen, que lo hacen a través de un gráfico de puntos o una línea de tiempo, pues también están viendo lo que decía Alejandra, cuánto tiempo va a estar la tasa de interés arriba. Los miembros de la Reserva Federal están previendo que no van a bajar la tasa sino hasta el 2024. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en la inflación? Bueno, pues hay relativamente buenas señales, particularmente en la inflación al productor. Me parece que ahí es donde están más claras las buenas señales, dado que la inflación al productor ha seguido bajando, está por debajo del 7% ya, y la inflación subyacente está por debajo del 5%, la inflación al productor subyacente. Esa inflación llegó a estar por ahí del 10, ¿no? O 11 en Estados Unidos. Entonces, sí ha habido una reducción importante en los costos de producción y por lo tanto podríamos prever que la inflación vaya a bajar. Por lo que respecta a la inflación al consumidor en Estados Unidos, se ubicó en 7.1 al mes de noviembre. Bueno, estaba también arriba del 9 hace unos meses, ha estado bajando, pero también muy importante es que la inflación subyacente, si le quitamos los elementos volátiles como precios de gasolina, de energía eléctrica y los precios de los alimentos, de los perecederos, pues esa inflación se ubica ahora en el 6% anual, últimos 12 meses en noviembre. Entonces, el hecho de que estas inflaciones subyacentes, tanto la inflación al productor como la inflación al consumidor, estén por debajo de la inflación general y también que la del productor esté por debajo de la inflación al consumidor, dan buenas expectativas para que baje la inflación. Sin embargo, nosotros pensamos que va a ser muy difícil, por donde están ubicadas las subyacentes, va a ser muy difícil que meses después de ver bajas importantes en las inflaciones generales, veamos una baja a la misma velocidad después de que se llegue a niveles de alrededor del 4,5 al 5,5. Parece que en esa zona, a partir de ahí hacia abajo, va a costar mucho trabajo que siga bajando la inflación. Alejandra Arias, este incremento tan importante que ha tenido en corto tiempo la Fed ha provocado esta baja tan, digamos, tan rápida. ¿Tú crees que será necesario que haga más espaciadas sus decisiones, esperando que haya más señales claras de que la inflación ya va de manera consistente hacia la baja? Es que, mira, yo creo que el marco de actuación de política monetaria en general tarda entre 6 y 12 meses. Hay que recordar que la Reserva Federal comenzó el ciclo restrictivo en marzo de este año. Entonces, me parece que el verdadero efecto de trayectoria de baja en la inflación lo vamos a ver el próximo año. Lo que pasa es que ahora sí estamos viendo la dilución de ciertos choques de oferta que comenzaron pues en el 2020 con la pandemia. Eso es lo que estamos viendo, en donde pues ya las cadenas de suministro casi se han arreglado por completo. Ya tenemos precios de los energéticos, precios del petróleo en niveles más estables y hacia adelante lo que vamos a ver es que la inflación comience a ceder simplemente por el hecho de unas bases comparativas que resultan bien fáciles para consolidar la trayectoria de baja. Pero coincido plenamente con Ernesto porque creo que el riesgo es que la inflación se mantenga estructuralmente probablemente entre 5 y 5,5%. Y eso es porque con todo y la lectura de inflación, la última, hay dos preocupaciones. Uno, alimentos. Los alimentos se siguen comportando con un crecimiento de doble dígito y la segunda es vivienda. El tema de las rentas en Estados Unidos sigue acelerándose en el tiempo y mientras esos dos componentes no los veamos con una trayectoria de baja, pues me parece que va a ser difícil que alcancemos el objetivo de la Reserva Federal, que hay que recordar que es 2%.
Buen punto ese. O sea, el problema de los alimentos es de dos dígitos, no solamente en Estados Unidos, lo es en México y lo es en muchas otras economías. No estará mal planeada, no estará estructuralmente mal diseñada el ámbito de la producción de alimentos a nivel mundial y por esa razón todas las economías están sufriendo esta inflación específicamente en el terreno de alimentos, Ernesto. Desde luego que el intento de invasión de Rusia en Ucrania afectó seriamente los precios de los alimentos, principalmente de los granos y de los fertilizantes. Pero hay otros factores. El cambio climático está afectando de manera muy importante. Déjame darte unos datos. Parte de los alimentos, lo que en inglés le llaman los vegetables, está teniendo un crecimiento en el último año del 80%. Es lo que han subido los alimentos. Nada más en el mes de octubre aumentaron en 38%. Y bueno, pues en el índice de inflación al consumidor en Estados Unidos, los alimentos están creciendo en 16% anual. Ya el conjunto de alimentos. Entonces, pues digamos, es muy alto. Ahora, ¿por qué en Estados Unidos se da tanto incremento? ¿A poco todo lo importan de Ucrania? No, lo que pasa es que en el cambio climático tuvimos afectaciones de sequía grave, por ejemplo, en California. Tuvimos también interrupciones en el suministro de agua en los estados que son irrigados por el río Colorado. Fue muy raquítica el suministro de agua y afectó seriamente las cosechas. Y luego en el otro extremo del país, del lado este, en Florida, pues los huracanes hicieron estragos también en las cosechas. Entonces, pues todo eso provocó este incremento de precios, en particular en Estados Unidos. Es uno de los factores que hará que difícilmente pueda bajar la inflación hacia adelante. Tenemos también la cuestión de los salarios, subiendo por ahí del 5,5 últimos 12 meses en Estados Unidos. Es pues, otro factor de costos que está ahí presente. Luego, pues probablemente en unos días veamos un decreto del presidente Putin restringiendo la oferta de crudo aún más para los países europeos que se adhirieron a un plan que le pone un precio tope a las importaciones de petróleo de Rusia. Entonces es muy probable la respuesta del señor Putin. Y esto hará que el precio de los hidrocarburos probablemente tenga que subir de nueva cuenta, ¿no? Déjame ir a una pausa, vamos a una pausa y dejo plantear una pregunta para Alejandra Marcos para el regreso de la misma. Dado los elementos que acaba de mencionar Ernesto Farrell como causantes de la elevación en el precio de los alimentos a nivel mundial, este asunto puede ser que se continúe en el tiempo a pesar de que la inflación general puede estar bajando. Habrá un punto en donde ya haya una resistencia importante porque los alimentos siguen siendo un factor de presión a nivel inflacionario. Si te parece bien, después de una pausa, tu consideración. Porque los elementos que marcó Ernesto Farrell no se van a resolver de la noche a la mañana, Ale. Sí, es correcto. Y eso es lo más lastimoso del asunto. Y déjame hacerle un zoom a la inflación en México. Si volteamos a ver la inflación en México, la parte de mercancías alimenticias tiene un crecimiento también de doble dígito. Y esa básicamente es de mercancías que en su mayoría son importadas. Entonces, lo que le acabe pasando a Estados Unidos necesariamente va a acabar teniendo un impacto en la inflación en México. Y por eso resulta tan relevante seguir manteniendo el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos, porque de tener un tipo de cambio mucho más depreciado, pues tendríamos precios de las mercancías sin duda alguna mucho más elevados. En ese sentido, es correcto. Yo creo que la trayectoria de baja, si bien es cierto y ya
muestra, una evidencia y un camino dibujado de baja, usted diría en Estados Unidos y en México. El tema más importante es que se puede quedar estructuralmente anclada en niveles superiores de los que quieren ver los objetivos de los bancos centrales, tanto en México, Banco de México, como la Reserva Federal. Ahora, eso desafortunadamente no tiene un impacto directo en los precios de los alimentos, es decir, mayores tasas de interés no necesariamente van a hacer que los alimentos bajen, sin embargo, sí evita esto que se llama o que comúnmente conocemos como formación de precios de segundo orden, es decir, que los precios de los alimentos no acaben contagiando el comportamiento del resto de los precios. Y por eso Banco de México va a tener que seguir el camino restrictivo, pues al igual que lo que haga la Reserva Federal. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo contigo, el tema de los alimentos, de las sequías, de la falta de suministro, porque la invasión Rusia-Ucrania ha tenido un costo considerable también en la cadena, sobre todo de los granos y de los fertilizantes, pues es algo que va a seguir impactando en el 2023, pero no veríamos choques adicionales. Eso quiere decir que no esperamos un nuevo choque que descarrile la tendencia de crecimiento a la baja, solo que la parte subyacente puede tener un camino de mucho mayor resistencia a bajar. Ernesto. Esta mañana el Banco de México incrementó su tasa en medio punto, siguiendo a la Reserva Federal, ¿no? Así se mantiene un diferencial de tasas que se ha tratado de mantener de 6 puntos a favor de las tasas en pesos en relación a las tasas del Banco Central americano. Eso es lo que Alejandra nos comenta, ha permitido una estabilidad cambiaria, incluso pues un peso muy fuerte, ¿no? Que favorece a que la inflación no sea más alta. Pero sí en México, complementando lo que dice Alejandra, tenemos una circunstancia al revés de lo que está pasando en Estados Unidos. Los datos de inflación en México a noviembre nos dan un 7.8% de inflación general. Y está arriba que la de Estados Unidos. Ya quedó arriba de los Estados Unidos porque la de Estados Unidos bajó ya más, a 7.1. Anteriormente estaba al revés, estaba invertido. Exactamente. Tenía una inflación más baja que la de Estados Unidos. Cosa rara, pero así estuvo un rato. Bueno, pues ahora está en 7.8 contra 7.1 la inflación general consumidor, pero la subyacente no para de subir desde junio del 2020 y se ubica ahora en 8.58, mientras que la inflación subyacente en Estados Unidos, lo mencionamos, está al 6. ¿No? Entonces, el hecho de que la inflación subyacente en México esté por arriba de la general, pues hace pensar que todavía va a ser más difícil en México ver una trayectoria a buen ritmo, ¿no? De baja en la inflación. Y por lo tanto, pues el Banco de México no tiene otra que seguir manteniendo esa postura tan rígida de 6 puntos de diferencial de la tasa en pesos en relación a la tasa en dólares. Si viéramos una gráfica de mucho más largo plazo, el diferencial promedio de tasas se ubica más o menos como en 4.5. Sí es en los últimos años, sobre todo a raíz de que entra la 4T a gobernar el país, un poco antes, cuando el presidente Trump amenazó con que salía del TEMEC, que el spread de tasas en pesos sobre dólares tuvo que aumentarse. Bien, ahora déjame hacer una pregunta a Alejandra, Marco, sobre lo que tú señalas. Eso, el hecho de tener ese diferencial, ese spread de 6 puntos porcentuales entre las tasas de interés de Estados Unidos y México, ¿se ha visto que favorece la llegada de capitales financieros a nuestra economía, Alejandra? Mira, tal cual, los valores extranjeros, o más bien los valeros gubernamentales en manos extranjeros, sí, durante todo el año han sido negativos, exceptuando 2 meses, septiembre y este último mes de noviembre. Únicamente en 2 meses tuvimos flujos positivos de capitales o de portafolio
hacia inversiones extranjeras colocándose en valores gubernamentales mexicanos. Sin embargo, lo que ha ayudado a este diferencial de tasas es que a los inversionistas institucionales les resulta sumamente costoso irse en contra del peso, es decir, el carry juega muy a favor de nuestra moneda. Si bien es cierto que no hemos visto una carretonada de dinero entrando a comprar papeles de deuda mexicanos, sí es una realidad que mantiene muy fortalecida nuestra moneda. Déjame darte un dato en específico. Cuando vimos hace un par de semanas que el tipo de cambio tocó 19.04, un mínimo que no habíamos visto en muchos meses, pues resulta que de acuerdo, al Chicago Mercantile Exchange, los contratos de futuros a favor del peso alcanzaron máximos de los últimos 5 años. Eso es lo que ha originado, sin duda, un movimiento especulativo muy importante, y por eso vemos esta volatilidad, yo te diría innecesaria, con el peso. Pero si vemos el comportamiento de la moneda mexicana durante todo el 2022, pues la realidad es que han dado sobre los niveles de 20 pesos, y eso se logra porque el principal canal de transmisión de política monetaria en México, dada la coyuntura actual, dado el contexto actual, sí acaba siendo el tipo de cambio. Ernesto. Es muy probable que, así como la Fed va a tener que seguir aumentando su tasa de interés hacia los niveles de 5.25 que comentábamos, lo que probablemente ocurra en marzo del año entrante, es muy probable que en febrero y marzo también Banco de México tenga que incrementar su tasa al mismo ritmo que la Reserva Federal, dado que se ve pues, muy cuesta arriba que la inflación en México, como acabamos de comentar, pudiera bajar más rápidamente. Déjame hacerte ahí una pregunta a ti. Tú dices, el nivel de tasas en Estados Unidos va a tratar de ser ligeramente restrictiva, ¿no? Así es. Y ahí se va a estacionar. Bueno, si vemos el diferencial, el spread de tasas entre la economía mexicana y México, ya el 6 puntos porcentuales arriba, ¿no haría claramente restrictiva la tasa de interés en México? Sí. Bueno, ya estamos muy restrictivos desde tiempo atrás, ¿no? Desde que empezó Banco de México a subir su tasa, muy pronto nos fuimos a niveles restrictivos. Aunque es restrictivo en relación a las tasas nominales históricas. Pero, digamos, todavía tiene una tasa positiva arriba de inflación, ¿no? Mientras que en Estados Unidos, aun cuando la tasa la volvieron a subir ahora, 4,5, bueno, pues si la inflación, acabamos de comentar, está en 7.10, pues en realidad está todavía en terreno negativo la tasa en Estados Unidos, ¿no? Ale. Ahora, sí, creo que ahí nada más vale la pena hacer un señalamiento muy puntual. Generalmente, cuando se mide qué tan restrictiva es una tasa de interés, se mide considerando las expectativas de inflación hacia adelante. En ese sentido, la tasa de interés en México es restrictiva, inclusive pudiera alcanzar el 6%. Ahorita andamos sobre niveles de 5, un poquito más de 5%, considerando... 5% arriba de inflación. Correcto. Considerando las expectativas de inflación, no últimos 12 meses, sino las que van a ocurrir de acuerdo tanto al mercado como a las encuestas de especialistas. En el caso de Estados Unidos, no va a alcanzar un nivel positivo, o no ha alcanzado un nivel positivo aún, porque si bien es cierto que la inflación esperada para el siguiente año anda sobre probablemente 4,5 o 5%, apenas va a empezar a ser restrictiva, mientras que en México ya tenemos un muy buen camino. De hecho, una de las razones por las que Gerardo Esquivel constantemente ha arguido la necesidad de desacoplarse de la Reserva Federal es porque la tasa de interés en México ex ante, es decir, descontando las expectativas de inflación, es ya muy restrictiva y alcanza niveles que no habíamos visto pues en muchísimos años. Es histórica, ¿no? Es históricamente alta. Una tasa en terrenos de 10% que pudiera llegar en el Banco de México, 11%, y ya sí estaríamos hablando de una tasa que nunca antes habíamos tenido en este país.
Así es. Sí, ahorita ya está en 10.5, pero sí se puede ir Bueno, sí, al 11, habíamos tenido, hay 21. que recordar, sí habíamos tenido tasas de interés mucho más elevadas que las actuales. Sin embargo, desde que Banco de México implementó que la conducción de la política monetaria Sí. iba a ser a través del objetivo de tasas de interés de referencia, sí es la primera vez que vamos a ver alcanzado el próximo año el 11%. Sí, tú eras muy chiquita cuando estábamos aquí padeciendo inflaciones de 160%. No, Sí. 159%, tú todavía estabas posiblemente empezando a caminar, pero bueno, el hecho es que tenemos ya esta carrera de tasas. Vamos a una pausa aprovechando que ya estamos a punto de lograr el cierre de este bloque informativo. Hacemos una pausa y continuamos. Ahora, en el caso específico de México, ¿qué esperar y cómo sientes los mercados, los distintos mercados que hay en el país, Alejandra? Híjole, yo creo que qué buena pregunta, y no nada más en México, y déjame ir un poquito a nivel global y luego aterrizamos en México. Bueno, Sí. para empezar, pues en Estados Unidos el principal indicador bursátil, el de S&P 500, ha tenido o ha ligado 2 meses consecutivos de rendimientos extraordinarios. Claro, durante todo el 2022 el rendimiento ha sido negativo en cerca de 15%. Sin embargo, hay que recordar que por momentos este indicador llegó por arriba del 25% en terreno negativo. Es decir, como que los mercados no le creen tanto a la Reserva Federal que va a seguir el ciclo restrictivo. Y lo que pasa es que tenemos indicadores bien confusos en la economía americana. Por un lado, una inflación, que ya lo hemos platicado, pues ha descendido y ha descendido más que expectativas. Y por el otro lado, un empleo que se mantiene súper fuerte. De hecho, las expectativas son que el cuarto trimestre de este año, la economía americana nuevamente registre un crecimiento económico. Entonces, oye, Alejandra, estamos viviendo en una desaceleración profunda o en una recesión. De hecho, el propio Jerome Powell, pues pareciera contradecirse con varias de sus declaraciones en donde, pues por un lado ha dicho la ventana del poder lograr un aterrizaje suave es muy pequeña y luego por el otro lado dice todo lo contrario. Yo creo que va a haber una recesión en Estados Unidos, por lo menos así lo hemos observado con la curva invertida, es decir, con la renta fija, esa lleva invertida pues varios meses, apunta hacia que en los próximos 6 o 12 meses la economía americana va a entrar en una recesión. Yo creo que no hay posibilidad de ver un aterrizaje suave cuando hay un empleo en Estados Unidos totalmente desbalanceado y desequilibrado. Se tiene que destruir demanda agregada. Y pareciera que los mercados, pues lo único que han hecho caso es que han inclinado la balanza a que el Fed a lo mejor pausará. Cuestión que yo, francamente, dudo muchísimo. Y ahí es, pues, don't fight the Fed, ¿no? Nunca puedes ir en contra de la Reserva Federal. Yo creo que vamos a ver precios menores en términos de los mercados americanos. Vamos a ver, sin duda alguna, de cara al 2023, una época muy volátil. Nuevamente, el panorama está plagado de incertidumbre y de riesgos. Y puntualmente en el caso del mercado mexicano llama muchísimo la atención porque junto con la bolsa brasileña, por darte un ejemplo, han sido las dos que se han comportado más defensivamente. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos este comportamiento? Pues pareciera que lo explica, uno, un descuento muy importante en términos de múltiplos, en términos de evaluaciones, es decir, en términos de precio, y pues tenemos esta promesa pues a lo mejor que puede cambiar la faz de México. Friendly shoring, nearly shoring, es algo que puede cambiar hacia adelante. Creo que la vecindad con Estados Unidos, y pese a que todavía hay incertidumbre con respecto a estos paneles de controversia con respecto al TEMEC, pues sí nos da bastante más resiliencia el que estemos bastante anclados a la economía americana. Al final creo que los mercados no creen, pero que vamos a ver una recesión, yo creo que la vamos a ver. Seguiría existiendo un panorama poco claro, Ernesto, que sería propicio para cualquier susto, cualquier acontecimiento que tú bien calificas como los cisnes negros.
Desde luego que sí. Cualquier cosa que de repente haga que un dato de inflación salga más alto de lo previsto, te va a generar, de nueva cuenta, ajustes importantes en los mercados. Pero esto que comentaba Alejandra a nivel global ha sido impresionante en los últimos 2 meses, ¿eh? Por ejemplo, hace como un mes se dio un dato de la inflación de octubre que salió abajo de lo previsto. Y eso generó tal reacción positiva en los mercados que el índice Nasdaq en un solo día subió 10%. ¿Qué es lo que pasa en la psicología de los inversionistas? Que después de ese dato tan bajo de inflación, descontaron correctamente y de manera anticipada que la Reserva Federal en su reunión de esta semana, meses después, semanas después, solo iba a incrementar en 50 puntos base la tasa en lugar de otro incremento de 75 puntos base que el señor Jerome Powell acababa de declarar como algo factible en su discurso días antes, hace como un mes y medio, ¿no? Entonces, pues uno se pone a pensar, a ver, ve nada más el tamaño, la magnitud de la reacción positiva, porque va a haber un incremento de medio punto en la tasa. O sea, anteriormente, cuando están subiendo las tasas ya es malo, ¿no? Pero normalmente se daban incrementos de un cuarto de punto. Si de repente la Reserva Federal en lugar de un cuarto de punto subía medio punto la tasa, bueno, ya era el acabose. Pesimista totalmente sería la reacción en la normalidad, ¿no? A un incremento de tasa de medio punto. Aquí, por descontar medio punto, hubo ese incremento en un día, pero después, en las siguientes semanas, siguió poniéndose todo alegre, ¿no? La verdad es que los mercados son bipolares, ¿no? Y entonces, ante esa bipolaridad, pues de repente tiene una rachita de que cualquier cosa optimista los hace explotar de alegría y las cosas que salen negativas como que las ponen debajo de la alfombra. Pero de repente cambia alguna nota, algún evento, cambia la nota y se vuelve otra vez todos pesimistas y sucede exactamente lo contrario. Los buenos indicadores, buenas noticias no las toman en cuenta y en cambio las notas negativas las van exagerando los mercados. Eso, pues propicia reacciones muy extremas, Alejandra. Eso no es precisamente el mejor ambiente para los mercados. No, sin duda no. Y desafortunadamente, si pudiera poner un juicio de valor al actuar de la Reserva Federal, pues se ha generado muchísima volatilidad e incertidumbre innecesaria. Yo estoy de acuerdo con Ernesto. Creo que los mercados más que nunca este año han demostrado que son irracionales, que son miopes, que están viendo y no ven, pero que al final de cuentas, cuando se habla de un inversionista institucional de largo plazo, pues están perdiendo esta visibilidad de hacia dónde va el mundo, hacia dónde van las empresas y qué esperar. Creo que el 2023 va a ser un año pues semejante en términos de volatilidad. Va a ser un año donde creo que nuevamente alcanzaremos mínimos posiblemente de las bolsas de valores en Estados Unidos, en México, que no vamos a estar ajenos a riesgos ni exentos a estas probabilidades de ver datos pues contradictorios que justamente van a seguir generando un ambiente que no necesariamente favorece sobre todo la inversión institucional de largo plazo. Creo que los mercados, nuevamente reitero mi punto, no le creen a la Reserva Federal y hay un dicho muy claro que dice don't fight the Fed, y si está subiendo las tasas y no hemos visto la tasa terminal, pues es como agarrar un cuchillo que va a la baja, ¿no? Tarde o temprano van a acabar lastimados. No quiero ser negativa en el view, yo creo que es posible que estemos más cerca de alcanzar esa tasa terminal, pero pues la volatilidad va a continuar. Yo creo que va a ser un año igual que pintado de mucha volatilidad. ¿Tú en cuánto ves la tasa ya que se esté quieta un buen tiempo, esperando que haya indicios de que ya la inflación esté controlada y pueda comenzar a bajar? ¿En qué nivel en Estados Unidos y en 5 un México? cuarto, como comentaba. ¿Cinco? ¿Cinco un 5 un cuarto? cuarto. Es que la gran diferencia contra lo que ha sucedido en el pasado, cuando ha habido recesiones, Sí. es que la tasa, cuando está dándose la recesión,
puede volver a bajar de manera muy rápida. Esa es la gran diferencia contra lo que está sucediendo hoy. En el pasado tuvimos incluso, pues después de la gran recesión que se llama, ¿no? De la crisis hipotecaria, tuvimos una fase de varios años de inflaciones globales inusualmente bajas, muy por debajo del promedio histórico. La fase que viene hacia adelante, en la que estamos ya inmersos, incluso es una fase de hiperinflación. Bueno, pues de lo que se trata es de controlar la inflación provocando una recesión, pero va a ser difícil, como hemos comentado, que la tasa de interés baje de manera pronta, ¿no? Se va a tardar mucho tiempo en que la Reserva Federal empiece a bajar las tasas. Eso es lo que por lo pronto podemos esperar, porque también el señor Jerome Powell es bipolar. Porque ¿cuánto tiempo más? O sea, se llega más o menos al nivel de 2% tasa inflacionaria en Estados Unidos. El nivel inflacionario de Estados Unidos, 2%. ¿Cuánto tiempo más podría la Fed consentir una tasa alta para comenzarla a bajar? Es que yo veo, por supuesto es posible, pero las posibilidades son bajas dado lo que hemos comentado, que la Reserva Federal alcance su objetivo de 2% el próximo año. Yo creo que Sí, el vamos a ver 24. una tasa por arriba y por lo tanto me parecería que no va a ser sino hasta el 2024 que alcance el 2%. Sin embargo, sí creo que todo el 2023 van a mantener las tasas pues entre 5 y 5.25%, y a lo mejor cuando ya se vea con contundencia que la trayectoria de la subyacente viene marcadamente a la baja, pueden relajar las condiciones monetarias en ese país, que posiblemente será en el 24. Por ejemplo, si se arregla lo de Rusia con Ucrania, ¿no? Si se domina totalmente las nuevas olas de cepas de COVID en China y no hay más interrupciones en las cadenas de suministro, y si la recesión es más profunda y baja más allá de lo previsto y baja más el PIB y por lo tanto si vemos una caída de precios, ya entonces a lo mejor sí se da una baja en la tasa. Pero hoy se ve muy difícil. Se tienen que alinear las estrellas. Se tienen que alinear las estrellas, y hablando de estrellas, Ale, te agradecemos de manera muy especial que hayas estado aquí con nosotros. Nuevamente espero que ya no nos castigues tanto tiempo y te des unas vueltas de vez en cuando para darnos una demostración clara de claridad en materia financiera, de una mujer mexicana muy valiosa, una joven mujer mexicana muy valiosa en el terreno financiero mexicano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te extrañaremos y pronto estaremos de nuevo. Es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti, Ale. Gracias. Hasta muy pronto. Hacemos una pausa y regresamos. Bueno, ahora ya que estamos haciendo un solito, Ernesto Fález Santoscoy, ¿cómo pinta la economía mexicana en este cierre del 2022 y su posible desenvolvimiento en el 2023? Bien, está cerrando en niveles de actividad más altos que lo que todo el mundo habíamos estimado, aunque empieza a haber algunas señales de agotamiento de este impulso de mayor actividad. Vamos por partes, ¿no? Es probable que el IGAE de octubre, que vamos a conocer este 23 de diciembre, salga por ahí del 4,5% anual, ¿no? O quizás hasta el 5%. Sí. Eso es muy probable y eso es lo que nos dicen nuestros indicadores anticipados de la economía de México para el mes de octubre. ¿Qué es lo que estamos viendo para noviembre? Bueno, perdón, nada más. Este dato de octubre nos podría decir que la economía en el cuarto trimestre puede crecer al 4%, 4,5%, y que todo el año la economía de México puede estar cerrando en 3, 2.8, 3, 3.2%. En ese rango, entre 2.8 a 3.2. Entonces sería el mejor año del sexenio y tendríamos un crecimiento más alto que el que todo el mundo estimó.
El pronóstico más optimista era el de Hacienda en 2.4, y todo el mundo lo tirábamos a loco, ¿no? Y pues no, resultó ser mayor. Bien, ¿por qué se da este crecimiento? Bueno, pues porque tenemos una serie de flujos que tienen que ver con el exterior, que han sido muy, muy positivos y que, entre otras cosas, también favorecen que el tipo de cambio se haya ido hasta 19.04 hace 2 semanas, ¿no? O sea, que esté muy fuerte el peso. Estos flujos son las exportaciones manufactureras, que hubo varios meses que estuvieron creciendo al 20% anual. Las exportaciones del campo, que por lo menos crecían al 8 al 10% anual. El flujo de turismo, que tenemos año récord histórico en turismo, en cuanto a ocupación, en cuanto al número de turistas, no los que se quedan en la frontera, sino los que van sobre todo a destinos de playa, que es donde más se notó el boom turístico, a tal grado que los empresarios de las regiones, de los destinos turísticos de playa, se quejaban de que no había suficiente mano de obra, ¿no?, para atender al, la ocupación tan alta. Tuvimos también flujos extraordinarios en las remesas. Claro. Si ya de por sí andamos muy bien con flujos mensuales de 2.000 a 2.500 millones de dólares, bueno, pues este año vimos, hace algunos meses, 5.500, 5.300 millones de dólares en un mes de remesas familiares. Eso nos da, en términos anuales, un flujo como de 58.000 millones de dólares, que es poco menos del 6% del PIB. Impresionante. Y eso pues, también favorece al mercado interno, al consumo, ¿no? Esas remesas que mandan nuestros compatriotas del exterior se traducen en consumo interno. Después tuvimos también un flujo extraordinario de inversión extranjera directa por ese fenómeno del nearshoring. Es la relocalización de plantas que estaban ubicadas en China principalmente y que tienen que trasladarse por todo lo que está pasando en la cuestión geopolítica, pues están relocalizando en lugares más cercanos a donde está el mercado, y el mercado es Estados Unidos. Entonces, en la franja fronteriza hemos visto un flujo impresionante de inversión extranjera directa a pesar de todo lo que hace el gobierno por tirar la inversión. Pero ese flujo pudiera frenarse el año entrante. Vamos a comentarlo ahorita, ¿no? Entonces, ese es otro de los flujos importantes que ha tenido la economía mexicana, que se tradujo en que viéramos, por ejemplo, el mercado interno, las ventas de las cadenas comerciales, por ejemplo, los indicadores de ventas minoristas, pues creciendo a partir de agosto, septiembre, octubre, todavía muy buenos datos. Sin embargo, repito, empezamos a ver que se agotan estos signos de crecimiento. Por ejemplo, bueno, ya vimos una producción de automóviles en noviembre, pues con menor impulso, incluso exportaciones negativas. También vimos que las ventas de la ANTAD para el mes de noviembre, después de crecimientos importantes en términos reales, por ejemplo en septiembre, por ahí del 4 o 5% real anual, arriba de inflación y bajo tiendas comparables con el año anterior. Bueno, pues ya para noviembre hay una contracción del 1.6% anual en las ventas. Lo que dicen varios analistas es, bueno, lo que pasa es que este Buen Fin que tuvimos en noviembre fue de solo 4 días, mientras que el Buen Fin del año pasado duró toda una semana. Y como tuvo menos días, pues por eso hubo menos ventas en el comercio, y eso es a su vez lo que genera que haya una contracción en el dato de las cadenas comerciales de noviembre. Pero bueno, pues si uno ve la serie de datos, la verdad es que sí, quizás salió demasiado negativo 1.6 en términos reales, quitando la inflación, pero podría haber sido menor, pero de todo modos hay una tendencia de desaceleración en el mercado interno, ¿no? Entonces, para adelante, era tu pregunta inicial, ¿cómo se ven las cosas? Bueno, nuestro escenario base es que sí va a haber una recesión en Estados Unidos,
el año entrante, que esta puede empezar entre el segundo al tercer trimestre del año. Hemos estado eh, cambiando que si es el segundo, que si es el cuarto, que si es el tercero, el inicio de la recesión en Estados Unidos, pero pues, es probable que sí se dé ese fenómeno recesivo inducido entre el segundo y tercer trimestre y con un trimestre de desfase, la economía de México puede también entrar en una recesión porque todos estos flujos que acabamos de mencionar pueden traer una contracción ante una recesión. Por ejemplo, las exportaciones manufactureras o las del campo. Si hay recesión en Estados Unidos, simplemente hay menor demanda, tenemos una base de comparación alta ahora, mientras que el 22 contra el 21 era una base de comparación muy baja. Bueno, pues ahora tendríamos el efecto inverso en la parte estadística, una base de comparación más alta, y entonces podríamos tener contracciones en las exportaciones manufactureras, en las exportaciones del campo. Luego en la parte de las remesas, pues a lo mejor no se caen a los 2.000, 2.500 millones de dólares, pero pues a lo mejor sí se contraen a 4.000 millones de dólares, que sigue siendo excelente el flujo. Pero bueno, pues eso implica menor impulso para el comercio interno hacia adelante. Y también se contrae la inversión y también se contrae el turismo ante una recesión. Y entonces nosotros vemos una economía que puede crecer al menos 1%, con una inflación cercana al 5,5%, con un tipo de cambio que pudiera andar oscilando entre 20, 80 y 22 pesos por dólar durante el año entrante, cerrando por ahí de 21 pesos. Pues esto es básicamente lo que estamos viendo como escenario base para el 2021. Perdón, para el 2023. Ahora, vale la pena, Ernesto, que tú nos digas que ya estás trabajando en los cisnes blancos y en los cisnes negros, que ya se convirtió en una tradición en estos programas que tenemos el privilegio de conducir contigo o de compartir contigo, los cisnes negros y los cisnes blancos de México y del mundo para el 2023. Ya has de estar trabajando en ellos seguramente. Sí, sí estamos trabajando en elos, pero no los vamos a revelar hoy. No, pero bueno, pero sí vale la pena que nos digas qué es el cisne ¿Cuál es negro el y qué es el principal? cisne blanco. Ah, ok, ok. Cisnes negros, se supone, son aquellos eventos difíciles o imposibles de predecir, ¿no? Por ejemplo, un gran terremoto o la pandemia, cuando apareció y se convirtió en pandemia global, ¿no? Porque hay quien dice, no, esa no es cisne negro porque sí era predecible, la pandemia de COVID. Bueno, pues la verdad es que pues, la gran mayoría de los seres humanos no lo teníamos presente, a lo mejor Bill Gates sí, pero el resto de la humanidad no. Y entonces, eventos que aparecen de manera sorpresiva, totalmente aleatoria, y que tienen un impacto global, esos son los cisnes negros. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Eso es lo que dice el autor en la teoría de los cisnes negros, es el señor Nicolás Taleb. Pero, sin embargo, acostumbramos en Bursamétrica dar una lista de cisnes que llamamos negros, digamos, porque podrían ser negativos, y cisnes blancos porque podrían ser sorpresas positivas. Y los hacemos tanto para la economía global como para la economía de México, y eso lo presentamos en las últimas semanas de cada año. Ya estaremos hablando de ellos en los próximos episodios. Por lo pronto, te diría, hoy, ¿cuál es el principal riesgo del entorno? La recesión. La recesión. La recesión global, ¿no? Porque vamos a tener una recesión global. En caso de Europa y el Reino Unido, ya hay signos de que ellos ya están entrando en esa recesión. En caso de Estados Unidos, decíamos hace un rato, no se puede empezar a dar en el segundo o en el tercer trimestre del año entrante. ¿Qué tan larga y profunda puede ser? La mayoría de los analistas vemos que debería ser, porque es inducida y no es producto de otras consecuencias, debería ser ligera, ¿no? Y debería durar pues, lo que duran en promedio estándar
las recesiones, que son 3 trimestres. No debería de durar más tiempo. Eso quiere decir que nos puede afectar todavía hasta el primer trimestre del 24, ¿no? Si es que arranca en Estados Unidos a mediados del año. Y en el caso de México, con un desfase de un trimestre, pues bueno, pues imagínate qué complicado va a estar en plenas campañas políticas y este presidente que a fuerzas quiere ganar a como dé lugar, cueste lo que cueste. Pues imagínate con un escenario de recesión, es decir, con un escenario muy poco favorable para su causa, ¿no? Bien. Entonces, bueno, te puedes imaginar ahí. Creo que es donde va a estar el mayor ruido en México, más en la parte política que en la parte económica. Hay quien está prediciendo que va a haber crisis de final de sexenio. No lo veo factible. Bien. Te doy unos cuantos datos. Las reservas internacionales contra la deuda externa, más o menos están 1-1, Sí. alrededor de $200,000 millones. No es necesaria una macrodevaluación, y tampoco veo una crisis financiera que implica bancos quebrados, tampoco lo veo. Bueno, pues ya de eso podemos platicar la próxima semana. Por lo pronto, muchas gracias, Ernesto. Gracias, Alejandro Marcos, por haber estado aquí con nosotros y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego, Alejandra, Eduardo, amigos, que estén todos bien. Gracias. Igualmente, hasta aquí dejamos el programa de Economía de Frente. Hasta la próxima semana. Será un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias.